estamos viendo es que hay una serie de políticas que está planteando el señor Trump que de implementarse resultarían en un impacto negativo, desde luego, para la economía mexicana, en particular el tema que mencionabas de los aranceles y también el tema de deportaciones masivas. Ahora bien, creo que hay que señalar que de implementarse estas políticas también serían dañinas para la economía de Estados Unidos. Si comenzamos por el tema de las migraciones, de las deportaciones, Carmen, pues hay que recordar que en Estados Unidos se estima que hay 10.5 millones de personas no documentadas. De esas, 4 millones son mexicanos. Trump ha dicho en algunos momentos que deportarían a todos. Su vicepresidente ha dicho que deportarían 1 millón al año. En caso de que hubiera una deportación de varios millones de personas, Estados Unidos tendría primero un problema muy importante de menor crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si bien Trump dice que los migrantes quitan empleos a la población nativa, la realidad es que Estados Unidos ahora tiene una tasa de desempleo que está entre las más bajas de las últimas décadas. Entonces, remover a varios millones de personas de la fuerza laboral en Estados Unidos, primero resultaría en una contracción económica importante. No solamente eso, sería un efecto permanente, ¿no? Restarle varios millones de personas implicaría un menor crecimiento de forma permanente en esa economía. Segundo, implicaría presiones inflacionarias importantes. ¿Por qué? Porque muchos de estos trabajadores indocumentados se concentran en algunos sectores. El principal es el agropecuario, que tiene alrededor del 20%, se estima, de los trabajadores indocumentados, después de la construcción. Entonces, eso lo que tendría, en un contexto donde en Estados Unidos tienen la tasa de desempleo baja, pues presiones salariales importantes que resultarían en una inflación mayor de forma permanente. Entonces, lo que nosotros estimamos, Carmen, es que la posibilidad de que lleve a cabo un programa de deportaciones masivas es relativamente baja. ¿Por qué? Primero, porque su implementación sería muy complicada. No es que estos 10.5 millones de personas estén ubicados en cierta parte del país, están diseminados por todo el territorio. A menudo viven en hogares donde también hay personas documentadas. Entonces eso implicaría pues una logística muy complicada, redadas, muy posiblemente violaciones a derechos humanos. Entonces ahí habría una primera obstáculo. Pero quizá lo más importante es lo que te mencionaba. De hacerlo, pues tendrían caídas importantes en el crecimiento económico, posiblemente una recesión si fuesen varios millones el primer año, y aumentos en la tasa de inflación. Entonces yo creo que ahí imaginaría yo que habría una respuesta importante del sector privado para prevenir este daño. Hay que recordar que en su primer término, Carmen, Trump también amenazó con deportaciones masivas y finalmente no fue un presidente que haya deportado mucho históricamente. Deportó en promedio 300,000 personas al año, que son menos que las que deportó el presidente Obama. El presidente Obama deportó un año casi 400,000, otros 375,000. Entonces, me parece que tanto por las complicaciones, pero sobre todo por los efectos nocivos que tendría para esa economía, un escenario donde se deporten a millones de personas, creo que tiene una probabilidad baja. Ahora, Trump es muy impredecible y nunca hay que descartarlo, pero creo que no debería ser el escenario base. Pues tal cual, digamos que es impredecible, pero hay elementos, datos duros, ¿no? Situaciones específicas que permiten imaginar tal o cual escenario, y ustedes están considerando que hay una posibilidad, digamos, baja de que realmente lo haga, o lo haga en las proporciones que se está planteando, que sean millones de personas deportadas, pero podría deportar a miles. Eso seguramente, Carmen, y eso ocurre todos los años con administraciones demócratas, con administraciones republicanas. Siempre hay deportaciones de miles. Como te decía, el presidente Obama deportó en promedio cerca de 380,000 personas al año. Y eso me parece, primero, que es muy lamentable, ¿no?, por la tragedia humana que eso supone, pero en el caso de nuestro país, deportaciones de miles es algo que el país puede absorber, que el mercado laboral puede absorber. Habría que tener
un particular cuidado con lo que ocurra con los jóvenes del programa DACA. Como sabes, Carmen, estos son jóvenes que llegaron siendo niños a Estados Unidos. Ellos no tomaron la decisión de emigrar, han crecido en ese país, y en caso de que se les deporte, pues en muchos casos regresarían a un país donde no hablan el idioma, donde ya no tienen nexos familiares, donde les sería muy difícil insertarse. Hoy esos jóvenes tienen una protección para que no sean deportados. Trump ha dicho que quizá la quitaría. Esperemos que esto no ocurra. Me parece que en muchos estados habría acciones legales para que no ocurra, pero eso afectaría, digamos, la vida personal de muchos jóvenes, de los cuales alrededor de 450,000 son mexicanos. Entonces creo que ahí también sería bueno que las autoridades mexicanas, el cuerpo consular, pueda trabajar de la mano de autoridades estatales que se oponen a esto para evitar la deportación de estos jóvenes, ¿no? Ni más ni menos, pues todo por verse para efectos prácticos. El próximo 20 de enero es cuando toma posesión Donald Trump, y bueno, pues la interrogante está abierta y de esto seguiremos hablando, si tú nos lo permites, Carlos. Hemos seguido de cerca, bueno, pues los estudios y los análisis que están haciendo a través de BBVA en México, con estas pues analíticas y con esta revisión de los temas importantes para México. Así que te apreciamos mucho que lo compartas esta mañana con el programa. Gracias por estar aquí, Carlos.